Seguimos con los temas de salud y ahora vamos a conversar de un tema de audiología. De cada 10 fumadores, 6 tienen riesgo de pérdida auditiva. ¿Sabía estas cifras? Vamos a estar conversando por ello con el especialista, el director del Centro Audiológico Audifón, el licenciado Luis Verástegui. Pero antes de poder conversar con el licenciado que ya nos está acompañando aquí en el estudio, vamos a escuchar qué nos comenta Olenka Chirinos en el siguiente informe. Fumar representa uno de los riesgos más peligrosos para la salud. A larga lista de males conocidos como cáncer de pulmón, cáncer de garganta, bronquitis, asma, trastornos de corazón, insomnio y hasta disfunción eréctil. Pocos saben que el tabaco debilita el sistema auditivo, un problema que no solamente afecta al fumador, sino también a todos aquellos que rodean a la persona que fuma. De acuerdo a datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco. De esta cifra, más de 7 millones se debe al consumo directo del tabaco y más de 1,2 millones son consecuencia de la exposición al humo del cigarro. Luis Verástegui Barahona, especialista en audiología, explica que los componentes del cigarrillo provocan directamente una disminución de los niveles de oxígeno en la sangre y generan estrechamente de los vasos sanguíneos. En el sistema auditivo, este hábito ocasiona que las células y la cólera reciban menos flujo sanguíneo, razón por la cual los oídos dejan de funcionar correctamente. Considerando un consumo promedio de 4 o 5 cigarrillos al día, el fumador puede presentar malestares como tinnitus, zumbidos, mareos, vértigo, dolor de cabeza y sordera. De cada 10 fumadores, 6 tienen riesgo de pérdida auditiva. Esto fue lo que advirtió Verástegui Barahona, director del Centro Audiológico Audifón. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe. Ya saben, hagan sus consultas al especialista por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también llamando directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Le damos la bienvenida al licenciado Luis Verástegui, director del Centro Audiológico Audifón. ¿Cómo está, licenciado? Un placer tenerlo nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, licenciada, otra vez, con mucho gusto. ¿Cómo es posible, no? Muchos piensan que el cigarro no afecta en nada a la audición y solamente lo relacionan a los pulmones. Ayer justo fue el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Entonces, ¿cómo puede dañar nuestra audición? Sí, ya ha estado demostrado hasta hace un tiempo de que 6 de 10 fumadores tienden a ser sordera. Esto es, y esto recién se acaba de hacer un estudio muy reciente, en este mes ha culminado, han salido todos los informes. En Corea del Sur se ha hecho un estudio a casi 300.000 fumadores, o sea que en Corea fuman mucho, y durante 8 años se ha hecho un reestudio, casi 8 años y medio, en donde ha arrojado de que no solamente, como se sabía, el tabaco, el fumador le afecta los neurotransmisores a nivel del nervio auditivo, que no permitiría el paso de la información hacia la corteza cerebral, que es donde se desarrolla la información del sonido, que es lo que estamos escuchando, sino que ahora se ha demostrado de que los daños básicamente se van a dar en el inicio del caracol del oído y al final, en el ápice y en la base. ¿Qué significa esto? Lo que estamos haciendo, y se ha demostrado que cuando nosotros respiramos oxígeno, el oído medio funciona con aire, con oxígeno. Detrás del tímpano tenemos los 3 huesecillos y estos funcionan con la respiración. Mientras nosotros inspiramos, entra oxígeno a esta parte del oído y eso permite de que los huesecillos vibren bien y puedan transmitir la información que ingresa a través de las ondas sonoras por el oído externo. Entonces, ¿qué hacemos al inspirar o al respirar humo, nicotina? Entonces, vamos a ahogar, yo le llamo así, vamos a ahogar todo lo que es el funcionamiento del oído medio, y esa nicotina se va a depositar en el ápice del caracol del oído y lo va a malograr.
Entonces, y también va a entrar resto, va a entrar humo dentro de la cóclea y se va a amontonar al final del caracol del oído, y esto va a provocar una sordera, un daño neurosensorial totalmente irreversible. O sea, genera una sordera a la larga. Claro, por supuesto, es no solamente a la persona que lo fuma, sino a las personas que viven o que están rodeadas de personas que fuman. Los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos que le llamamos, y sabemos de que de acuerdo a los informes es bastante alto el índice de mortalidad o de enfermedades coadyuvantes al consumo del tabaco. Y sabemos que básicamente, principalmente están las enfermedades pulmonares, el cáncer, ¿no? La garganta. Entonces no solamente eso, sino nosotros el aire también que respiramos ingresa al oído, y este es uno de los problemas que no conocemos, no se conocen. Entonces justamente conmemorando el Día del No Fumador, instamos con este mensaje y estos datos a que las personas que consumen cigarrillos pues traten en lo posible de dejar esto que le llamamos un vicio, claro, ¿no? Porque provoca no solamente acortar nuestra vida, maltratar la vida de otras personas y llegar pues a una tercera edad totalmente enfermo y ni siquiera llegar a esto, llegar con problemas auditivos bastante avanzados o severos. Entiendo. Doctor, y esto de realidad, o sea, no es que se diga, por ejemplo, yo solamente he fumado un año, entonces ya con eso no me va a pasar nada. O sea, de igual manera hay un daño. Claro, por supuesto, ya desde que no solamente no fumar, sino como los fumadores pasivos, siempre nos vamos a encontrar con alguien que fuma, ¿no? A pesar de que hay una prohibición, sí. Y de todas maneras también la contaminación, la misma contaminación ambiental, ¿no? El mismo aire o humo que botan los automóviles, la contaminación, eso también va a provocar de que en cierto grado vaya a producir algún daño también en el oído en el momento de inspirar o de respirar este tipo de aire contaminado. Pero por supuesto que más se va a incidir en el fumador. Entiendo. Y ahora que se han puesto de moda, bueno, ayer por ejemplo justo también nos mencionaban que las vaporeras también generaban un daño. ¿Estas vaporeras también generan daño en el oído? Todo lo que tiene vaporeras le llamas a los cigarros. A los cigarros electrónicos. Claro, humo. El humo tiene componentes, físicos, microscópicos, que va a producir en una u otra manera algún efecto colateral en el oído interno, en el oído medio. Como vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es ahogar con esto a nuestro sistema auditivo y malográndolo con el tiempo. Perfecto, entonces esas son cosas que tenemos que estar considerando, porque a veces lo dejamos de lado. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con el licenciado Luis Verástegui. Él es director del Centro Audiológico Audifón. Así que ya saben que pueden hacer sus consultas. ¿Qué evaluación, doctor, nos puede ayudar a determinar cómo se encuentra ese oído? Se recomienda a partir de los 40 años en general hacerse un examen audiológico una vez al año, así como otros exámenes, ya sea de sangre, placas de pulmón, que eso nos va a servir para poder detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad o algún tipo de trastorno. Entonces, en la audición sabemos que a partir de los 40 años ya más o menos el 30-35% de la población mundial empieza a perder la audición en diferentes grados. Si es de forma natural o puede ser también por factores externos, como el cigarro, no vuelvo a repetir. Entonces es indispensable y útil el hacerse el examen a los 40 años, a partir de una vez al año, y así detectar en forma precoz un problema de disminución auditiva. Esto nos va a servir para que inmediatamente busquemos la solución, que en estos casos son algún dispositivo de ayuda auditiva medicada y a medida y personalizada, para poder así evitar de que este problema avance con los años. Y no esperar al último tiempo, porque sabemos de que más del 80% de personas que asisten a hacerse un examen audiológico ya lo hacen por necesidad, porque el problema ya está muy avanzado. Claro, ¿no? Y ahora que usted dice que debe ser medicado y a medida, porque ahora vemos en la televisión que venden audífonos, ¿no? Entonces ya básicamente te dicen, si es que no estás escuchando bien, si es que sientes que tienes que alzar un poco la televisión y para no alzarlo, cómprate estos audífonos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en nuestro país no está regulado todavía el tema de la audiología, no existe un lugar donde se estudie la audiología, al no haber especialistas, se permite todavía en el mercado nacional
la exhibición o la venta de estos dispositivos, que claramente cuando uno compra estos audífonos, entre comillas, o amplificadores chinos, en la misma bibliografía dice, al final dice claramente, advertencia, este amplificador no es para uso de personas con problemas auditivos. Si usted padece de sordera, consulte a su especialista. Bien claro está en la literatura de estos dispositivos. Se pueden utilizar como una emergencia cuando te olvidas tu audífono, de repente viajas de un lado a otro y puedes olvidártelo y te compras de repente para salvar el momento. Salvar el momento, ¿no? Pero no es de uso permanente ya que provoca daños severos. Es como que te olvidas tus lentes o no tienes lentes y te puedas poner unos lentes de otra persona que a las finales no vas a ver como debe ser y te va a terminar malogrando la vista. Claro, ¿no? Lamentablemente es algo que es algo de que también hasta en los lentes vemos de que ahora venden todo de una manera genérica, claro, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado porque debe ser más... Imagina hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y no es así. Claro que sí, en otros países se venden lentes de diferentes medidas en anaqueles, no baratos, pero solamente son para uso, como volvemos a repetir, de uso de emergencia, no hasta que uno pues tenga sus lentes que son a la medida. Es lo mismo en la audición, y la audición es más compleja, porque el hecho de hacer un audífono a la medida o medicado a un paciente requiere de tener de este paciente una serie de variables de información, una historia clínica, exámenes complejos para a qué se dedica el paciente, la edad, las causas, todas las enfermedades que haya tenido, si consume medicamentos, si tiene hipertensión, si tiene diabetes. Entonces es una serie de variables que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros diseñar y decirle esto es lo que tiene que usted utilizar para que pueda cumplir con la función que tiene un audífono medicado. Entonces no es cuestión de ponérselo, porque muchos llegan, fíjate, nos llaman por teléfono, deben estar llamando por teléfono en estos momentos a la central y te dicen, ¿cuánto cuesta un audífono? No, es como que llames a una óptica y dices, oiga, ¿cuánto cuesta el par de lentes? Claro. Entonces necesitamos una serie de exámenes, variables, mediciones, y es como más complejo, como te vuelvo a repetir, en audiología, y entonces el paciente tiene que explicarle, no es que el paciente piensa, al ver esa propaganda, ¿no? Piensa que es comprar como comprar unos audífonos para escuchar música, ¿no? Claro, y no es así. Y esto. Para nada. Por supuesto. Nos están haciendo unas consultas, licenciado, y nos preguntan primero, ¿qué provoca la pérdida auditiva? Existen muchos factores, desde una enfermedad preexistente, llamémoslo hipertensión, la diabetes, algún problema genético, de repente un embarazo mal llevado, traumas acústicos, pero dentro de nuestro medio, una de las principales causas de pérdida auditiva es el trauma acústico por exposición a ruido fuerte, la contaminación sonora, la automedicación, entre otros, ¿no? Existen problemas auditivos por cuestiones laborales también, ¿no? Gente que trabaja en aeropuertos, gente que trabaja en carpintería, en albañilería, en construcciones, mecánicos, metalmecánicos, los mismos policías de tránsito, los inspectores de tránsito que están todo el día con el pito en esto, eso está provocándose un daño propio que va a terminar con problemas auditivos. Entonces es por eso de que siempre hay que estar alerta dentro de los primeros signos o síntomas de una pérdida auditiva, que es que hace mucho esfuerzo para escuchar o entiende una cosa por otra, o levanta un poco más el volumen de la televisión o la radio para poder entender, y aún así dicen no entiendo, o escucho que hablan pero no entiendo lo que dicen, escuchan como afónico. Entonces esos son signos tempranos de que ya debería hacerse un examen audiológico. Perfecto. Otra consulta que nos están haciendo, nos dicen, ¿hay un límite de tiempo para llevar puestos los audífonos? Cuando uno se coloca audífonos por primera vez, existe lo que se le llama el periodo de adaptación. Donde el paciente se le indica que solamente debe utilizarlo 3 horas al día durante la primera semana, y esto va aumentando conforme va subiendo, y tiene que llevar un control permanente. A los 15 días tiene que regresar para volver a hacer otro examen, para ver cómo va, si es que tiene algún tipo de reacción alérgica al audífono. Entonces necesita todo un seguimiento y un cuidado, no es que te vas a colocar ahí todo el día. Y también hay pacientes como por ejemplo que tienen lo que le llamamos la fatiga auditiva. Hay pacientes que tú le pones el audífono en la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya no escuchan. Le dicen, no, el audífono se malogró, entre comillas, simplemente que el oído se cansa de escuchar y deja de funcionar. Entonces tenemos que hacer ese tipo de examen para indicar, sabe, usted tiene que usar el audífono, se lo pone a 9 de la mañana, se lo retira a la 1, descansa 2 horas y se lo vuelve a colocar.
Entonces, cada paciente es un tratamiento individualizado y información también a veces variable, Claro. dependiendo de la historia y lo que se le pregunta al paciente. Perfecto. Otra consulta que nos están haciendo, nos dice Alison: doctor, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo se debe de lavar los oídos? Los oídos no se lavan nunca, salvo con prescripción y cuando es necesario. El lavado de oído, por ejemplo, te cuento que cuando viajamos a diferentes lugares a hacer campañas de audiología, te dicen, vengo para que me laven el oído porque no escucho. Entonces revisamos, le ponemos la cámara, vea, usted no tiene absolutamente nada, pero entonces no escucho, necesito un lavado. Creen que lavándose el oído van a escuchar, pero el lavado de oído es única y exclusivamente con prescripción, si es que el oído tiene algún tipo de obstrucción por de repente el material del cerumen. Hay personas que hacen mucho cerumen y tienen el canal muy delgado, muy fino, muy curvo, como en las partes altoandinas. Entonces ahí sí se requeriría previo examen de hacer un lavado de oído, pero no se realiza porque está contraindicado el lavado, o meterse hisopos, que está totalmente contraindicado y prohibido ya en otros países, porque lo que estamos haciendo es limpiar una mucosa. La boca es una mucosa. ¿Qué pasa si le metemos una torunda de algodón y lo secamos? Nos llenamos de ampollas, que lo mismo pasa en el oído. El oído es una mucosa y si lo tenemos permanentemente limpiando, entre comillas limpiando, estamos quitándole el cerumen, que es una capa que protege contra las infecciones y contra las bacterias. Lo que estamos haciendo es sembrar más bien. Entonces, ¿cómo se debe limpiar, por así decirlo? Limpia. ¿Cómo se debe hacer la higiene? Solamente superficial. Limpia. Superficial, porque cuando uno duerme, se echa para un lado, otro lado, el oído solo va a ir desescamando y botando las células muertas. Y la cera sirve justamente para eso. Si nosotros revisáramos nuestras almohadas con un microscopio, vamos a encontrar restos de cera y de células muertas de nuestro canal auditivo, porque es la forma natural en la que el oído se limpia solo. Entiendo. ¿Y esas personas que producen mucho cerumen, es eso normal o es algo que puede tener algún problema por producir tanta cerumen? No, es cuestión fisiológica. No es para nada peligroso, simplemente tener un poco más de cuidado. Pero de todas maneras esa cera cae también sola, no hay ningún problema. Cae sola, por supuesto que va a caer con más frecuencia y más cantidad cuando uno duerme. Entiendo. Otra de las consultas que nos están haciendo, nos dice Carlos: ¿qué grado de pérdida auditiva debo tener para considerar el uso de audífonos? La pérdida auditiva se considera a partir de los 25 decibeles. Y a partir de 35 en niños. Entonces es importante, nosotros escuchamos un rango de 0 a 20 decibeles, que es la medida dentro de lo que es le llamaremos normal. Si los parámetros bajan a partir de 20 decibeles, tenemos que escuchar ya 20 decibeles para arriba, ya necesitamos de una ayuda. ¿Qué son 20 decibeles? De repente ya el paciente no escucha, por ejemplo, en un lugar en donde los árboles se mueven y las hojas suenan, ese sonido que es muy tenue, más o menos está en los 15 a 10 decibeles. Si no percibimos cuando se mueven las hojas, entonces ya tenemos un problema leve. Esa es una manera fácil de detectar. Ahí estoy bien todavía. Perfecto. Perfecto. Entonces, otra de las consultas que nos están haciendo, nos dice Alison: doctor, ¿pero por qué se llena un oído de cerumen y el otro no? Tenemos siempre eso, escuchamos mejor en uno, escuchamos mejor en el otro oído, o produce más cera en un lado, produce menos cera, o tenemos el canal del oído también hasta una forma diferente que el otro lado. Nos hemos encontrado con casos que cuando le sacamos los moldes para los audífonos, parece que fuera de otra persona, totalmente diferente. Entonces, es por esto de que cada lado, no solamente en la cuestión de la audición, sino en la vista y en otras partes del cuerpo humano, vemos que no tiene una homogeneidad total al 100%. Siempre hay una variabilidad, una variación en lo que es funcionamiento, segregación, entre otros temas. Por eso no es nada del otro mundo que pueda estar haciendo más cera en un lado que en otro lado. Entiendo. Otra consulta que nos hace Germán, nos dice: usar todo el día los audífonos para escuchar la música, ¿no? ¿Te va a terminar dañando? Por supuesto que sí. Existe una norma que mucho se divulga en Europa, que ya la hemos tratado también en un momento, ¿no? Es la regla 60-60. Sí. ¿Qué significa? Que no debes de usar un audífono musical no más de 60 minutos a no más de 60 decibeles o 60% de la capacidad de sonido. De lo contrario,
sí o sí estás sembrando la sordera en tu audición, en tu oído, y estás haciendo una sordera leve. Si tú te das cuenta, en la noche cuando vas a dormir sientes unos zumbidos en los oídos, pues eso es el punto de inicio de la sordera. Perfecto. Otra consulta que nos hace Mimi nos dice, ¿entonces los hisopos no sirven, No, licenciado? no, para nada, para nada. Ya fíjate que cuando tú te hospedas, por ejemplo, en un hotel en Europa, te ponen en el baño, te ponen hisopos, pero te ponen ahí, solo para uso cosmético. O sea, solamente se Para utiliza la carita. para echarse de repente lápiz labial, la mascarilla, yo qué sé, pero no se usa, prohibido su uso dentro del oído. Es así de que ya en otros países avanzados ya está terminantemente prohibido que en los frascos de hisopos contengan figuras de niños o fotos de niños. Claro, porque antes se usaba en los bebés y ahora veo de que venden, no sé si es normal, venden como un dispositivo para bebés que es para retirar también. Todas esas Algunos cosas lo se usan. tiene que hacer el profesional, Claro. especializado y capacitado, porque el promover el uso de estas cosas lo que va a hacer es que aumente la cantidad de pacientes niños que lleguen con otitis a los hospitales o con el tímpano perforado o con heridas en el canal del oído. Por eso que es totalmente contraindicado. No se Claro, ¿no? recomienda. Porque, o sea, los padres compran de todo y como viene con lucecita y mil cosas para Claro, limpiarlo, al claro. final terminan Solamente dañando. debe ser utilizado por personal capacitado, nada más. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Podría indicar cómo pueden ubicarlo? Creo que tenemos una pregunta más. A ver, déjenme A ver. revisar. Sí, una pregunta más. Nos dice Olga, doctor, buenas tardes. Yo soy muy sensible al ruido, como el del claxon, los parlantes de equipo, cuando alguien grita, como si me estuvieran gritando directo en mi oído. ¿Tiene cura? Eso se llama algiacusia. Es un problema que puede estar basado en alguna alteración en el funcionamiento coclear y requiere de algún examen. Lo invitamos para hacerse su examen audiológico para ver cuáles son los niveles y las frecuencias que él tiene afectado. Hay personas que tienen que, por ejemplo, en ciertas frecuencias, cuando se eleva más de 70 decibeles, inmediatamente produce un dolor. Entonces hay una alteración a nivel coclear. Entonces esto lo podemos solucionar con algunos tipos de audífonos que no permiten que estos sonidos ingresen a la audición normal. Perfecto, licenciado. Nuevamente muy agradecida. Por favor, recuerde cómo pueden ubicarlo. Estamos en 14 ciudades a nivel nacional. Pueden llamarnos a la central 965-466-841. 965-466-841 para agendar una cita totalmente gratuita. Perfecto, licenciado, nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Y también no se olviden de la Clínica Megasalud.